Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. El duende del pasillo. Todo lo que relataré a continuación afectó demasiado mi infancia y comenzó una noche en la que me encontraba en casa jugando con mis padres. Éramos una familia típica y yo, siendo el único hijo, no tenía hermanos. Desde muy pequeño he sido muy apegado a mis padres. Recuerdo perfectamente aquel día. Estábamos en la sala de nuestra casa, platicando y jugando. Mis padres siempre trataban de pasar el fin de semana conmigo, ya que durante la semana me dejaban a cargo de una niñera. Mi papá era doctor y mi mamá enfermera, así que estaban muy ocupados gran parte del tiempo. Aquella noche ya era bastante tarde y había pasado mi hora de dormir. Mis padres eran muy estrictos con eso, pero realmente nos estábamos divirtiendo. Entre risas y conversación, la casa se quedó en completo silencio por un momento. Nos miramos los tres a los ojos, como esperando que algún ruido se reanudara. En ese instante, escuchamos unos pequeños pasos recorriendo rápidamente el pasillo en la parte de arriba de la casa. Abajo estaba la sala, la cocina y un baño. En la parte de arriba las dos habitaciones, tanto la de mis padres como la mía, con un largo pasillo que siempre me había dado miedo. Aquella noche, los ruidos parecían provenir de ese pasillo, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Mi papá se levantó rápidamente y subió a ver qué era. Mi mamá y yo estábamos confundidos y asustados. Subió y, quizás un par de minutos después, bajó y nos dijo que todo estaba bien, que quizás se trataba de un ratón y que estaría al pendiente. Nos tranquilizó, pero aquellos pasos no parecían de un ratón, sino más bien de un niño pequeño. En mi casa, hasta ese momento, nunca había pasado nada escalofriante. Mis padres eran bastante religiosos y, aunque creían en la ciencia, también tenían figuras de santos y vírgenes. Muy pocas veces tocábamos temas paranormales, ya que les incomodaba hablar de eso. Los días y las semanas siguientes transcurrieron con normalidad, aunque yo vivía con la incomodidad de pensar que se trataba de un ratón, por lo que dormía con la puerta cerrada. Una noche, mientras me lavaba los dientes para ir a acostarme, eran aproximadamente las 10 de la noche. Mi niñera, una señora bastante amable y linda conmigo, ya estaba dormida en el sillón. Me dispuse a dormir, aunque me sentía inquieto. El dolor de estómago que tenía se convirtió en un sudor frío e intenso. Justo a mis espaldas, la puerta, que normalmente estaba cerrada, se abrió lentamente, ocasionando un ruido muy aterrador. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie. Solo la luz del pasillo entrando por la puerta entreabierta. La luz del pasillo se apagó de repente y me quedé en la oscuridad. Estaba aterrado, demasiado asustado para levantarme y cerrar la puerta. De pronto, una risa inquietante y unos pasos se hicieron presentes justo detrás de la puerta. La risa parecía de un niño pequeño, como si estuviera jugando. La puerta se abrió un poco más, golpeando un mueble donde tenía algunos peluches. Uno de los muñecos cayó al suelo y pegué un grito, tapándome la cara con las sábanas y comenzando a llorar. La luz del pasillo volvió a encenderse y una sombra entró en mi cuarto. Era mi niñera, que, al verme tan asustado, me preguntó qué había pasado. Le conté todo, pero me dijo que quizás era una pesadilla debido al malestar estomacal. Aunque traté de explicarle lo del peluche, este estaba en su lugar como si nunca se hubiera caído. Decidí no contarle a mis padres, aunque tiempo después supe que mi niñera les había contado todo. Mi estado de ánimo cambió después de esto. Me sentía débil, sin ánimos de hacer mis tareas o de jugar. Según mi niñera, incluso me volví un poco más grosero con ella. Comencé a tener pesadillas frecuentes en las que me encontraba solo en la casa y había mucho ruido, como si hubiera muchos niños jugando. Estas pesadillas me despertaban casi siempre a la misma hora, cerca de las 4 de la madrugada.
A veces escuchaba ruidos en la planta baja, similares a los de mis sueños. Un día, mientras comía en la sala con mi niñera, me rehusé a comer y me dejaron en la mesa como castigo. Estaba muy nublado y lluvioso, y no tenía ganas de nada. Puse la cabeza sobre la mesa, y cuando comenzaba a quedarme dormido, alguien o algo me llamó desde la cocina. Vi una figura pequeña y oscura recorriendo el piso rápidamente. Salí corriendo, asustado, hacia donde estaba mi niñera, pero justo en ese momento se fue la luz, y ambas quedamos aterradas. Escuchamos pasos nuevamente en el pasillo de arriba, y, por miedo, comenzamos a rezar. La luz volvió y mi niñera trató de contactar a mis padres, pero fue inútil. Al día siguiente les explicó todo lo que había sucedido, incluyendo los ruidos en el pasillo. Mis padres no le creyeron, pero notaron mi cambio de actitud y las constantes pesadillas que tenía. Después de un tiempo, mis padres decidieron consultar a un médium, que confirmó que había un espíritu de un niño en la casa. Realizó un ritual para ayudar al espíritu a encontrar la paz. Después de esa noche, las cosas mejoraron significativamente. Los ruidos cesaron y pude dormir mejor. Aunque esa experiencia dejó una marca en mí, aprendí a convivir con la idea de que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que, a veces, lo inexplicable puede tocar nuestras vidas. Las criaturas de la escuela. Yo vivo en la escuela. Está ubicada en el municipio de Coacalco. Me encontraba con mi hijo dándole mantenimiento a la escuela como es de costumbre. Mientras acomodábamos lo que estaba pasando, pues creía que algún foco se iba a fundir, regresó a los pocos minutos comenzando que al parecer era el foco que ya lo había cambiado antes de terminar de dar el mantenimiento al edificio donde nos encontrábamos. Volvimos a ver que la luz del mismo salón se estaba apagando y prendiendo. Decidimos ir los dos juntos para revisar más a fondo. Probamos el foco y vimos que estaba en perfectas condiciones. Lo volvimos a colocar y al bajar de la silla donde me había subido para poder colocarlo, la luz apagó y al volver a subirme para revisar el foco se volvió a prender sin siquiera tocarlo. Me volví a bajar y se volvió a apagar. Me subí y se prendió de nuevo. Entonces solamente me bajé y dejé que se apagara. Cuando cerramos el salón, se encendió nuevamente y tuve que abrir el salón para apagarlo. Por fin apagué y cerramos el salón y comenzamos a avanzar con los demás salones. En ese momento nos dimos cuenta que en el edificio en el que estábamos habían dos puertas abiertas, dos puertas que nosotros claramente habíamos cerrado con llave. Mi hijo se dispuso a ir, pero le dije que esperara. Eso ya era un poco raro. No podían estar pasando este tipo de cosas de la nada. Recordé que mi fallecida esposa me comentaba que había duendes en la escuela, pues ella al salir a regar las plantas había visto correr a dos niños demasiado pequeños en la parte trasera del edificio, pero por más que los había buscado no los había encontrado. No le había creído hasta ese día. Nos fuimos directamente al cuarto que teníamos por casa y buscamos agua bendita y una imagen de San Benito, que mi esposa era muy devota. Decidimos ir a los salones abiertos y comenzamos a rociar y rezar en todo el edificio, luego en el siguiente y así sucesivamente hasta terminar con toda la escuela. Pero el último salón era la biblioteca. Estábamos por comenzar cuando se empezaron a caer los libros de los anaqueles. También se comenzaron a escuchar risas de pequeños. Era como si se estuvieran burlando de nosotros. Avanzamos para buscar de dónde venían las risas y de repente nos cerraron la puerta. Entonces mi hijo se echó a correr a abrirla y saber quién había sido. Alcanzó a observar que un par de niños dio la vuelta corriendo para bajar por las escaleras. Se asomó a la planta baja, pero jamás los vio bajar. Cuando llegué a donde él estaba, me dijo que sí eran duendes, pero nunca salieron a la planta baja. Entonces decidimos buscar en dónde podrían esconderse. Nos dimos cuenta que en el descanso de la escalera, en donde hay una ventana que da al jardín, se veían unas pisadas pequeñas de zapatos, pero estas no tenían marca de suela y terminaban justamente en el marco de la ventana, como si alguien se hubiera aventado al jardín. Entonces, averiguamos en el jardín si había algo raro y al buscar por varios minutos nos dimos cuenta que en el árbol más viejo había un hueco que parecía habitado.
Supusimos que en ese hueco vivían. A partir de ese día dejamos afuera del hueco agua, dulces y un poco de comida. Desde ese momento no han sucedido más cosas raras y ahora los alumnos tienen una fascinación por ir a observar el árbol. A veces ellos les dejan algún dulce o juguete. Los directores piensan que todo esto es mentira o una broma. No lo han tomado mucho en cuenta porque piensan que la historia la creamos nosotros de alguna manera. Esto ha hecho sin querer que los alumnos respeten el mobiliario y los jardines de la escuela. Por eso han permitido que los alumnos lleven dulces y juguetes. Al final, decidimos no revelar la verdad sobre los duendes de la escuela. Mantuvimos nuestro secreto compartido con los pequeños guardianes del lugar, alimentándolos con dulces y juguetes como muestra de gratitud por mantener la armonía en la escuela. Los alumnos continuaron visitando el árbol misterioso, creando un vínculo especial con la naturaleza y aprendiendo a respetar su entorno. Aunque los directores permanecieron escépticos, la paz y el orden reinaron en la escuela, gracias a la presencia de nuestros diminutos amigos. Y así, la leyenda de los duendes de la escuela se convirtió en un tesoro compartido entre nosotros y aquellos que creían en la magia que yacía en los rincones más inesperados. El duende de otra dimensión. Me gustaría contar esta historia que me sucedió. Cuando era pequeño me llamo Martín y soy del Estado de México. Toda mi vida he vivido aquí. No diré en qué municipio para que la gente no se asuste, pero es el municipio más grande del estado. Un día fui con mi mamá y hermana a comprar una despensa a un mercado lejano. Estaba aproximadamente a 45 minutos caminando del lugar donde vivíamos. Ese día, al llegar al mercado, mi mamá se dio cuenta de que no llevaba su monedero. Me pidió que regresara a la casa corriendo por él y accedí, y fui lo más rápido que pude. Casi de inmediato recordé que podía tomar un atajo para llegar a casa más rápido. Tal vez reduciría por unos 10 minutos el camino. Lo tomé después de haber regresado. Cuando iba a la mitad del atajo, el cual era de terracería, escuché que alguien dijo mi nombre, pero se escuchó como si estuviera al lado de mí. Me detuve por completo y comencé a buscar alrededor a la persona que me estaba hablando. Cabe mencionar que en este lugar había pocas casas construidas. Como no encontré a nadie, decidí retomar el camino. Ahí me di cuenta de que había regresado unos 5 minutos por el mismo camino. No encontraba una explicación y me puse a pensar por qué había sucedido esto, si ya iba más de la mitad y esa parte del camino ya la había recorrido. No lo tomé muy en cuenta, pues el monedero le urgía a mi mamá. Volví a echarme a correr, pero cuando llegué al lugar donde había escuchado que decía mi nombre, alcancé a percibir que alguien estaba silbando. Me detuve de nuevo y busqué alrededor, pero no veía a nadie. Caminé un poco continuando en el mismo camino y noté que a la derecha había una casa donde nadie habitaba. En la parte frontal había una barda de unos 2,5 metros de altura. Sobre esta barda vi a un niño sentado en lo alto, haciendo señas con su dedo índice para que me acercara. Al principio me acerqué con curiosidad, pero a medida que me aproximaba, comencé a notar que el niño tenía una vestimenta extraña y que su cara, aunque pequeña, parecía la de un anciano, con arrugas y una expresión macabra. Me asusté y quise correr, pero mi cuerpo no respondió. Solo escuché una risa malévola detrás de mí. Empecé a llorar de miedo mientras intentaba avanzar, pero sentía que no me movía. En mi mente, comencé a rezar un Padre Nuestro. De repente cerré los ojos por un momento y al abrirlos me di cuenta de que ya iba sobre el mismo camino, casi llegando a mi casa, aunque ya estaba oscureciendo. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba muy preocupada y llorando, pensando que había desaparecido. Me preguntó qué había pasado y le conté todo lo que me había sucedido. Ella me dijo que había sido víctima de un duende y que gracias a mis rezos había logrado escapar de ese plano dimensional en el cual habitan esos seres. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal.
y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.